Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a la segunda parte del video de las 128 preguntas y respuestas para completar el examen de ciudadanía. Señores, le damos una vez más, la bienvenida a su canal de Carlos Soto, donde hoy vamos a continuar con el video de lo que son las preguntas y respuestas. Recuérdense que en el video anterior habíamos hecho una introducción de cómo va a ser el examen de ciudadanía, las nuevas políticas que está implementando USCIS, como muchos le dicen, o UCIS, en examen de ciudadanía americana, los cuales van a empezar a implementarse a partir del 20 de octubre de este 2025, y que estas preguntas de las 128 preguntas que van a hacer, entonces van a responder, o sea, van a tomar los oficiales, le estoy dando un recuento, van a tomar los oficiales de UCIS 20 preguntas de esas, y que esas personas van a tener que responder por lo menos mínimo 12 preguntas correctamente. Recuerden que le había dicho que si usted de esas 20 preguntas, usted falla 9 de manera consecutiva, automáticamente usted lo van a descalificar. Esa es la regla que están ahora proponiendo para las nuevas exámenes que van a ser implementados a partir del 20 de octubre con estas nuevas preguntas, en las cuales ya en el primer video ya les di una pequeña introducción de cuáles son las 15, o sea, las primeras 15 preguntas le dije, y le dije que iba a hacer un segundo video, y aquí estamos en el día de hoy. Vamos a hacer la continuación de esas preguntas, vamos a ver qué tiempo me toman, a dónde me quedaría, porque si en caso de que me extienda más de 15 o 20 minutos en estas preguntas respondiéndole, entonces voy a tener que hacer lamentablemente un tercer video, pero es para ayudarlo a ustedes de que podamos completar por lo menos las 128 preguntas y que ustedes puedan entonces irla estudiando poco a poco. O sea, le voy a poner lo que son las secuencias de los videos después que le haga el segundo video entonces se lo voy a colgar al lado de donde está el primero, para que ustedes entonces tengan la secuencia de ver los videos uno por uno. Así que en este día es lo que le digo, que también vamos a continuar con eso. Y para no extender mucho el video, como ya le había explicado, ustedes simplemente, si quieren ver el primer video donde yo explico más detalles, o sea, las primeras introducciones, ustedes pueden buscar el primer video, que me imagino que ya lo han visto, porque si están aquí en el segundo es porque ya vieron el primero y le interesó. Entonces, esta es la parte que quería explicarle, de que vamos a continuar y vamos a ver que no sea tan extendido, porque quiero que más preguntas ustedes puedan ver en corto tiempo. Así que vamos a ver las preguntas. Recuerden que nos habíamos quedado en la parte de la pregunta número 15, y ahora vamos a entrar a la otra etapa de las preguntas. Vamos a ver esta partecita. Aquí fue donde nos quedamos, que era la pregunta número 15, como ustedes pueden ver ahí, que ya habíamos visto, que era sobre las tres ramas del gobierno. ¿Por qué? Ya lo habíamos visto, pero lo voy a dar un recuento porque estaba ahí mismo. Dice que es para que no se vuelvan demasiado poderosas, una sola no se vuelva poderosa, y que haya un equilibrio de controles y equilibrio, lo que le llaman el sistema de pesos y contrapesos, y que tenemos la separación de poder. Entonces aquí vemos, entramos a la parte B. Recuérdense que la primera parte es la parte A, donde hablábamos sobre lo que son los gobiernos, ¿verdad?, de Estados Unidos, y ahora vemos el sistema de gobierno, que es la parte B. Y aquí, como le habíamos dicho anteriormente, están las tres ramas del gobierno. Recuérdense que yo le había dicho en el video anterior que existen estas ramas del poder, las cuales aquí, como les pueden ver, es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces son opciones que usted tiene para responder. De esas tres ramas usted puede responderla en ese mismo orden: legislativo, ejecutivo, judicial, o tiene esta opción de también responderla Congreso, presidente y tribunales. El hecho es que se entienda de que esas preguntas que le están haciendo ahí, usted sabe cuáles son las tres ramas del poder, y que el oficial entienda que usted las conoce correctamente, y que no hay ningún inconveniente en que él sabe que usted, no importa el orden, sino que usted la conoce.
Entonces esa es la parte que yo le había dicho a usted que te existe aquí. Esa es la pregunta número 16. Entonces las 17 dice, ¿de qué rama del gobierno está a cargo el presidente de los Estados Unidos? Ustedes saben que, como dice aquí, aquí dice el ejecutivo, y el ejecutivo, ya ustedes saben que es una de las ramas que pertenece a otros poderes, que el ejecutivo en este caso es el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos es quien ejerce la rama ejecutiva. Ya ustedes tienen esa parte y saben más o menos ya que esa es una de las ramas. Entonces dice, ¿qué parte del gobierno federal redacta las leyes? Aquí vuelve otra vez que están otro de las ramas, en este caso sería el Congreso. El Congreso de los Estados Unidos es el que redacta las leyes. Entonces usted va a elegir, puede decir el Congreso de Estados Unidos o puede decir la legislatura nacional de los Estados Unidos o puede decir la rama legislativa. Ven, aquí habla rama legislativa y aquí rama ejecutiva. Lo ven en la 17, que pertenecen a estas tres ramas de aquí. Pertenecen a estas tres ramas. Ya entonces los tribunales, como ustedes entienden, sería la tercera rama, que es lo que son las cortes, llámese las cortes inferiores, que son, o también está la Suprema Corte de Justicia, en este caso la Corte Suprema, como le dicen mayormente. Aquí viene la pregunta que dice, ¿cuáles son las partes del Congreso de los Estados Unidos? Y como ustedes saben, muchos de ustedes, los que tienen aquí mucho tiempo, que ya saben esta pregunta, debe saberse que es un senador y está en la Cámara de Representantes. Así ya usted responde esa pregunta sabiendo que las dos partes del Congreso son los Senados y la Cámara de Representantes. Usted va a elegir esa. Aquí vemos otra pregunta con asterisco, que son de las preguntas que yo le había dicho en el video anterior, que esas personas que tienen 65 años o más y tienen más 20 años o más viviendo aquí, van a responder 20 preguntas, o sea, de esas 20 preguntas simplemente que están aquí, que son con asterisco, ellos tienen que responder 10. O sea, le van a hacer 10 preguntas realmente. Y de esas 10 preguntas dijimos que le van a hacer un 6, que es para un mínimo un 60% que deben de responder. Entonces, esta es una de las preguntas que deben saberse la persona que tiene 65 años o más. Entonces, ¿qué dice? Nombra un poder del Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué hacen ellos? Redactan leyes, declaran guerra y elaboran el presupuesto federal. Entonces, cualquiera de esas que usted elija está bien. O sea, redactar las leyes es la más importante porque ya inmediatamente usted vea que dice Congreso. ¿Qué es lo que hace el Congreso? Redactar leyes. Y también elaboran el presupuesto del presidente de la nación. Y también otra más te dice, ¿cuántos senadores hay en Estados Unidos? Y la respuesta es 100 senadores. Esa respuesta usted no va a cambiar porque eso es algo que está ahí en la Constitución y eso no varía, salvo que después ya cambien lo que son los distritos, entonces puedan entonces aumentar esos senadores. Pero hasta ahora, actualmente, eso es lo que hay. Ahora bien, ¿cuánto dura el mandato de un senador? ¿Cuánto tiempo dura? Entonces, ese senador dura 6 años en el cargo. Ese senador dura 6 años en el cargo y esa es la respuesta que usted tiene que dar. Que inmediatamente le pongan cuánto tiempo dura el Senado, entonces dura 6 años. A diferencia de lo que son los representantes, que tienen votación cada 2 años. Entonces, esta parte que yo quiero que ustedes vean, que miren esto, dice, ¿quién es uno de los senadores de tu estado? Ustedes ven esta, le pongo ahí, dice, esta pregunta, esta respuesta varía. ¿Y por qué varía? Y le explico ahí, mira, por ejemplo, en esta parte, los residentes del Distrito de Columbia deben responder que en el territorio donde vive no tienen senadores. O sea, los que son del Distrito de Columbia aquí, esta parte, los que son del Distrito de Columbia, si les sale esto, entonces ya ustedes saben que no tienen senadores, pero sí tienen representantes.
porque tienen lo que son los, no tienen gobernadores, pero sí tienen lo que son alcaldes. Si esta es una de las preguntas que le sale con senadores, ya ustedes saben, si usted vive en el Distrito de Columbia, entonces en el Distrito de Columbia no tienen senadores. Entonces sí, pero sí le dicen otra autoridad, por ejemplo, sí tienen alcaldesa, sí tienen alcalde, tienen representantes locales. Usted debe de investigar cuál es el nombre del representante local que está en el Distrito de Columbia. Eso es para los que viven en el Distrito de Columbia. Pero más sin embargo, aquellas personas el, que tienen, por ejemplo, que viven en un estado donde sí hay senadores, donde hay representantes, donde hay gobernadores, entonces su compromiso es saberse el nombre de ese senador, cuál es el senador de su estado, cuál es el representante o realmente uno de los representantes, porque son dos representantes que hay por cada estado, tienen dos representantes y entonces sí tiene que saberse los nombres de esos dos representantes para que si le salen en esa pregunta, usted saber diferenciar entre los nombres del representante y el nombre del senador. Y también deben saber quién es el gobernador de su estado, porque también esa pregunta podría salirle, cuál es el gobernador de su estado actualmente, y usted debe de saberlo. Por eso dice varía. ¿Por qué dice varía? Porque, por ejemplo, ustedes saben que para el año 2026 vienen lo que son las elecciones intermedias. Entonces, si las elecciones intermedias cambian de gobernador, cambian de senador, cambian de representante, y usted tiene actualmente escrito, por ejemplo, usted está estudiando su examen y usted dice, por ejemplo, yo vivo aquí en Florida, el gobernador es Ron DeSantis, y usted, por ejemplo, tiene ahí que su gobernador es Ron DeSantis, pero cuando ven a ver, usted le toca su examen después que Ron DeSantis salga del poder, y usted a lo mejor se puede equivocar y diga Ron DeSantis. No, tiene que saber después quién es el gobernador o el senador actual de su provincia, o sea, de su estado, para entonces saber entonces cuál es la respuesta correcta que usted vaya a darle al oficial cuando esté examinándose. Entonces, esa parte que usted tiene que tener en cuenta, debe de conocer su representante a la hora de que usted vaya a hacer su examen de naturalización. Así que ese es uno de los datos importantes, por eso le decía que estas son preguntas técnicas que deben saberla. Entonces vamos a continuar, vamos a hacer en que sea 7 preguntas más o 8, para entonces vamos a tener que dejarlo, vamos a tener que hacer varios videos de esto, porque realmente son temas muy largos y entonces después no va a dar casi el tiempo para las 128 preguntas en 2 videos, como le había dicho, porque si las hago, entonces vamos a tener que extendernos. Pero vamos a ver si por lo menos en 20 minutos, llego a 20 minutos y puedo responder más. Vamos a ver. Entonces vamos a seguir aquí con esto. La pregunta 24 dice, ¿cuántos miembros ¿cuántos miembros con derecho al voto hay en la Cámara de Representantes? Entonces, ¿cuántos miembros hay en la Cámara de Representantes? Eso ya dentro de lo que es el Congreso. Hay 435 miembros que pueden votar. Por eso ustedes ven en algunas ocasiones están sometiendo un proyecto de ley y dice que hay quórum para poder entonces someter esa ley. Y esa es la parte donde tienen los derechos al voto, que se va a dividir entonces quiénes están a favor y quiénes están en contra de esa legislación. Entonces dice aquí, ¿cuánto dura el mandato de un miembro de la Cámara de Representantes? Míralo ahí, 2 años. Se le había dicho anteriormente 2 años porque ya como ya yo he leído este material y más o menos conozco el sistema de aquí de los congresos, más o menos ya yo entiendo esa partecita y por eso ya estoy familiarizado con ese proyecto. Entonces ya saben que hay, por cada representante, hay 2 años. Duran 2 años los representantes. A diferencia de los senadores que duran 6 años, recuérdense, representantes en algunos pueblos, algunos lugares, algunas personas que conocen, por ejemplo en Latinoamérica, los representantes es lo mismo que un diputado. Y los senadores son senadores porque son los que están en la Cámara Alta. También existe ese término, Cámara Alta y Cámara Baja. También usted puede diferenciar eso. Cámara Baja están los representantes, Cámara Alta los senadores. Entonces, aquí podemos ver
por ejemplo, ¿por qué los representantes? Porque los representantes de Estados Unidos tienen mandatos más cortos que los senadores. Entonces dice aquí, la respuesta es para seguir más de cerca las opiniones públicas. Entonces aquí está la respuesta que usted va a dar, para seguir más de cerca las opiniones públicas. Por eso el mandato de los representantes es más corto que lo de los senadores, porque como son de la Cámara Baja, ellos tienen que seguir más de cerca las opiniones públicas de todas las conocimientos, porque recuérdense que siempre la Cámara de Representantes, como tiene más, ¿verdad? 435, entonces son los que tienen más peso, porque cuando van a aprobar una ley, primero se manda a la Cámara de Representantes y luego va a la Cámara del Senado. Entonces miren aquí, ¿cuántos senadores tiene cada estado? ¿Cuántos senadores tienen cada estado? Tienen 2 senadores. Entonces ustedes tienen que investigar, señores. Su función es investigar los nombres de los 2 senadores de su estado. A excepción, como les dije, de los que viven en el Distrito de Columbia, que no hay senadores porque es la capital de los Estados Unidos y ahí es donde está lo que es la Casa Blanca y está el presidente que es el que gobierna Estados Unidos completo. Por lo tanto, no le van a permitir, donde está el presidente, que es la cabeza número 1, no le van a permitir, según considero yo, que haya un senador o que haya un representante, porque es el lugar donde está el jefe de Estado Mayor, que en este caso es el presidente actual. Entonces, pero sí pueden tener consciente de que en cada estado hay 2 senadores y ustedes deben de investigar el nombre. ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? Míralo ahí. ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? Entonces dice aquí que es para que haya representación equitativa para los estados pequeños y también el gran compromiso de Connecticut. Recuerden ustedes que lo habíamos visto. Este es uno de las partes que está en la Declaración de Independencia, uno de los papeles. Gran compromiso, compromiso de Connecticut. Y está la representación equitativa. Eso es para que ustedes vean que en cada estado, como hay 2 senadores, debe de haber una representación equitativa. Entonces, ahí ustedes tienen que saber cuál es. Ustedes pueden elegir esas dos, las dos que ustedes más se recuerdan: compromiso de Connecticut o representación equitativa. Aquí, pienso que la representación equitativa tiene como un poco más de que ustedes puedan hablar más de eso. Aquí dice, nombra, miren aquí otra más, otra de las preguntas que son. Dice, nombra a tu representante en el Congreso. Y aquí es como le decía, que las respuestas varían. ¿Por qué? Porque los residentes, aquí dicen, los residentes de territorio con delegados sin derecho al voto o comisionado pueden proporcionar el nombre de su comisionado. Entonces, si usted vive en un territorio donde no hay derecho a voto, usted puede elegir el nombre de su comisionado. También es aceptable, míralo aquí, esta misma respuesta, también es aceptable cualquier declaración que indique que el territorio no tiene representante con derecho al voto en el Congreso, como el caso, por ejemplo, del que le decía del Distrito de Columbia. Si usted vive en el Distrito de Columbia y a usted le sale eso, entonces si le dicen cuál es el nombre del representante del Congreso, usted le va a decir en los que son de Columbia que en su estado no hay representante en el Congreso. Ya usted respondió ahí, esta también lo ve. También es aceptable cualquier declaración que indique que el territorio no tiene representantes con derecho a voto en el Congreso. Ahora bien, vuelvo y le digo, como si usted es un estado donde están los nombres de los 2 senadores, usted debe de conocerlo y debe de conocer por lo menos los que son los representantes que están ahí, al igual que los gobernadores. Aquí seguimos, por ejemplo, ¿cuál es el nombre? Esta es otra pregunta con asterisco, señores, que debe de saberse estas preguntas de las personas que tienen 65 años o más y 20 años en esto. ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes actualmente? Miren cómo le dice actualmente aquí. ¿Y por qué le dicen actualmente? Porque este señor puede ser que ahora esté ahí en la Cámara de Representantes, está como presidente de la Cámara de Representantes
pero que puede en el próximo periodo electoral, en el próximo torneo electoral que viene, que va a ser para el 2026, es posible que este caballero ya no sea ni siquiera representante, pero puede darse la ocasión de que él pueda continuar. Nadie sabe si lo reeligen. Entonces el pueblo es libre y soberano y puede elegir a su representante que entienda. Pero en caso de que no sea él, entonces puede ser que él cambie y ya usted tendría que ver entonces en ese momento quién es el nombre, o sea, cuál es el nombre de actual de ese representante, o sea, del presidente representante de la Cámara en ese momento. Entonces ya por el momento este es el señor Mike Johnson, se llama. Ese es el que está hasta este momento. Todavía no estamos en las elecciones, eso es para el año 2026 y vamos a ver después qué pasa en esas elecciones. Entonces te dice a quién representa un senador de los Estados Unidos. ¿A quién representa un senador? ¿A quién va a representar? Claro, a sus ciudadanos de su estado y a las personas de su estado. Usted puede elegir cualquiera de esas dos. A los ciudadanos de su estado o a la persona. Cualquiera de esos dos, usted puede decir, como usted le plazca, como usted entienda, como usted pueda pronunciarlo en inglés, usted lo va a decir. Pero siempre tiene que tener en cuenta eso. Entonces dice, ¿quién elige los senadores en los Estados Unidos? Por supuesto que los ciudadanos. Los ciudadanos de su estado eligen a los senadores de su estado. Eso es algo sencillo. ¿Quién eligen? Los que tienen derecho al voto. ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? También igual a sus ciudadanos y a las personas de su territorio. Tienen las mismas características que los senadores, porque van a representar a las personas de su estado, de su distrito, y o sea, aquí es de su estado, perdón. Aquí es de su estado y aquí es de su distrito, porque la Cámara de Representantes, son los que representan a los distritos. Entonces, esos son las diferencias, pero representan realmente a las personas de su distrito y a los ciudadanos. En este caso, porque el senador es el general, o sea, el que tiene el estado. Recuerden siempre, el senador es la máxima, o sea, el que representa al estado completo global. Y recuérdense que los estados están divididos en distritos y ahí en cada distrito entonces hay lo que son los representantes, que esos son los que representan a las personas de ese distrito. Y es por eso que dicen representante del distrito y representante del estado. Eso es algo que ustedes deben de conocer. Entonces vamos a ver, vamos a continuar con más preguntas, a ver hasta dónde nos da alcance el tiempo, para saber si podemos lograr. Tenemos la 33, vamos a ver si llegamos. ¿Quién elige los miembros de la Cámara de Representantes? Igual, entonces aquí son los ciudadanos del distrito, que son los que eligen. Por ejemplo, los senadores son las personas de su estado y aquí las personas de su distrito. Los que han votado ya conocen más o menos cómo es, o los que son ciudadanos que están viendo este video conocen ya cómo funciona, que deben de elegir a un senador y deben de elegir a un representante o dos representantes de los distritos. Aquí, algunos estados tienen más representantes que otros. ¿Por qué? Oiga esta pregunta, señores. Ustedes tienen que tener en cuenta que algunos representantes tienen, o sea, eh, tienen más representantes que otro estado. Entonces, ¿por qué? Porque aquí dice, a quitarle, dice, vamos a borrarle esta parte, estos asteriscos no debieron estar ahí. Entonces, porque por la población del estado, porque tiene más personas, porque algunos estados tienen más personas. Esas son, cualquiera de esas preguntas que usted elija, de esa respuesta que usted elija, es correcta. Algunos estados tienen más representantes que otros. Usted le dice por la población del estado, o porque tiene más personas que otro, o porque algunos estados tienen más personas. O sea, ¿cuál es esta? Es una pregunta que usted puede elegir, la que usted pueda pronunciar mejor en inglés. Aquí vemos otra pregunta con asterisco que deben de ser para las personas. Aquí dice, ¿por cuántos años se elige el presidente de los Estados Unidos? Eso es una pregunta que cualquiera lo sabe. Dos niños de la primaria dice 4 años. Esas son cosas básicas que se lo preguntan, se lo dan en la escuela.
Entonces, el presidente de los Estados Unidos solo puede servir 2 mandatos. ¿Por qué? Aquí le dicen, ¿por qué 2 mandatos? Porque por la, por la enmienda número 22, para evitar que el presidente se vuelva demasiado poderoso. Ese es el objetivo, señores, de por qué solo existen 2 mandatos en cada presidencia. Entonces, esa es una de las preguntas que ustedes tienen que saber, que deben contestar. Entonces, esta otra pregunta que sale para las personas, miren otro asterisco aquí, y dice, ¿cuál es el nombre del presidente actual de los Estados Unidos? Donald J. Trump. Entonces, ya ustedes saben, eso actualmente es el que está durante este periodo. Si usted está en el periodo de estos 4 años, usted va a hacerse ciudadano durante estos 3 años y medio que ya le quedan a este gobierno. Entonces, si usted logra actualizarse, hacer su examen durante este periodo, ya usted sabe que esa pregunta, que le digan el current president, where is the current president of the United States? ¿Cuál es el presidente actual de los Estados Unidos? Donald J. Trump. Entonces, usted sabe que Donald Trump es el presidente actual cuando usted vaya a hacer su examen, si le va a tocar hacerlo dentro del periodo de estos 3 años. Entonces, ya ustedes tienen esa parte ahí. Seguimos, por ejemplo, aquí dice que ahora cuál es el nombre del vicepresidente, y lo mismo, entonces usted tiene que aprenderse, que es J.D. Vance. J.D. Vance. Entonces, esta es otra pregunta con asterisco, señores. Eso no se queda. El presidente y el vicepresidente de la República de aquí de los Estados Unidos van a hacer esto hasta estos 3 años y medio de gobierno. Entonces, aquí seguimos, por ejemplo, si el presidente ya no puede ejercer sus funciones, ¿quién conoce? ¿Quién se convierte en presidente? Entonces es una pregunta clave. Entonces el presidente de los Estados Unidos no ejerce sus funciones, pues entonces queda el vicepresidente. Eso es algo que ya está, cualquiera lo sabe. Entonces sí, nombra un poder del presidente. De esto que están aquí, de todo esto que está aquí, usted va a elegir uno. Ese es un poder del presidente. ¿Qué es lo que hace? Firmar proyectos de ley para convertirlo en leyes, vetar proyectos de ley, hacer cumplir las leyes, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ustedes ven que el presidente Donald Trump manda al ejército, manda a la Fuerza Armada a algunos estados para combatir el crimen. Y tenemos jefe diplomático y también nombrar los jueces federales. Esos son algunos de los poderes que tiene el presidente. Entonces, señores, aquí estamos llegando a la pregunta número 42. Vamos a hacerla hasta la pregunta 50 para ir avanzando en el video. Ya llevamos de video aquí 28 minutos. Entonces vamos a ver si podemos dentro de este tiempo llegar a la pregunta 50 y dejarla ahí porque vamos a tener entonces que hacer otros videos más. Lamentablemente, salvo que ustedes quieran avanzarlo, pues entonces se quieran inscribir en el webinar que estoy promocionando, que ustedes me pueden escribir aquí. Si me escriben en los comentarios, me dejan, quiero participar, vamos a hacer lo siguiente. Usted va a poner ahí, quiero participar en el webinar de las 128 preguntas para la naturalización, o sea, para el examen de ciudadanía. Y ahí usted me pone, este es mi correo para escribirle. Entonces yo le escribo al correo que usted me ponga ahí en la descripción y entonces usted también ahí yo le voy a mandar la información del día y la hora, cuando vamos a hacer, después que ya ustedes mismos pueden ver en los comentarios, contar cuántas personas hay. Si ustedes ven que ya hay más de 10 personas, entonces ustedes mismos van a ver que ya van a ver 10 personas. Si ustedes lo ven en los comentarios, 10 personas pusieron su correo electrónico o 15, entonces ya ustedes me escriban y yo sé que ya puedo buscar ese link y mandárselo a ustedes para que ustedes entonces participen. Eso es para hacerlo breve y dedicarle una hora completa a ustedes en un webinar de manera gratuita para que ustedes me hagan todas las preguntas que ustedes quieran en ese webinar. Pero va a ser limitado, son 15 personas, de 15 personas a 10. No puede ser menos, o sea, sí, tengo que tener por lo menos 10 personas para hacerlo. De 10 a 15 personas va a ser el límite para poder entonces hacer el webinar. Y también quiero que le den like al video y así yo poder ver que si tiene más de 20 o 30 likes el video, entonces yo sé que ya puedo
darle, darle más oportunidad a más personas de que puedan entonces participar en otros videos que vamos a hacer. Entonces sí, eso es lo que quiero que ustedes me digan ahí, que si que les interesa participar, así no tienen que ver el video, o sea, no tienen que agotarse viendo los videos, aunque después lo pueden repasar, pero en un solo día lo podemos hacer, viéndolo todo y haciendo preguntas y respuestas. Si les interesa, claro está. Seguimos. Entonces aquí vemos, vamos a hacerlo hasta las 50. ¿Quién comanda? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente de los Estados Unidos. Ya ustedes saben que ese es otro de los poderes, porque es uno de los poderes que tiene el presidente, que es el de las Fuerzas Armadas. Él es el jefe de las Fuerzas Armadas y por eso es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es el presidente de los Estados Unidos. Otra pregunta ahí. Entonces, ¿quién firma los proyectos de ley que se convierten? O sea, ¿quién firma los proyectos de ley que se convierten en ley? Valga la redundancia. No valga la redundancia, porque un proyecto de ley es una cosa y ya cuando es ley es otra. Entonces, también lo hace el presidente de los Estados Unidos. Otra pregunta es, mírenla aquí, otra pregunta de asterisco. Esta es otra pregunta de asterisco. Atención a las personas mayores de 65 años que quieren hacerse ciudadanos. Esta es otra pregunta. ¿Quién veta el proyecto de ley? El presidente de los Estados Unidos. Todas esas preguntas están relacionadas al presidente de los Estados Unidos. Es bien sencilla en esta parte. Ustedes simplemente van a tener que dar. Dice, ¿quién nombra a los jueces? Ese es otro poder que tiene el presidente, nombrar los jueces. El presidente de los Estados Unidos. Otra pregunta más del presidente de los Estados Unidos. La rama ejecutiva tiene muchas partes. Nombra una. Presidente de Estados Unidos, gabinete, departamentos y agencias federales. La rama ejecutiva, esas son partes de la rama ejecutiva. Usted va a nombrar eso. El presidente, usted puede decir gabinete, puede decir departamento y agencia federal. Entonces, ¿qué hace el gabinete del presidente? Bueno, míralo ahí. Lo que hace el presidente del gabinete de los Estados Unidos es sencillo. Usted va a tener ahora que verificar esto. Son varias. Entonces, mira aquí, por ejemplo, vamos a dejarlo hasta las 50, como dije. ¿Cuáles son dos cargos a nivel de gabinete? O sea, ¿qué hace el gabinete de los Estados Unidos? Asesorar al presidente. Asesorar al presidente. Y aquí entonces vamos a tener que dejarlo para otro video porque este es algo bien largo. Pero vamos a ver si alcanza el tiempo. Entonces, por ejemplo, miren aquí. Dice, ¿cuáles son dos cargos a nivel nacional? Usted va a elegir de esos cargos a nivel nacional, usted va a elegir dos. Dos. Va a elegir dos para usted hacerlo. Por ejemplo, usted puede decir secretario de Agricultura, secretario de Comercio, secretario de Educación, secretario de Energía, secretario de Salud y Servicios Humanos. De cualquiera de esos que están ahí en la 48, usted va a elegir dos, el que más usted aprende. Entonces, la 49, ¿por qué es importante el colegio electoral? ¿Por qué es importante? Porque ellos deciden quién elige el presidente, quién es elegido presidente, esos son los que hacen los conteos de los votos y proporcionan compromiso entre la elección popular del presidente y el Congreso. Y aquí, señores, vamos a dejarla hasta las 50 para volver después en un próximo video. ¿Cuál es una de las partes del Poder Judicial? El Poder Judicial tenemos la Corte Suprema y tenemos los tribunales federales. Así que, señores, hasta aquí vamos a dejar este otro video para poder entonces seguir después haciéndole un video más que sea un poco ya con las otras preguntas que faltan. Ya vemos que las primeras 50 preguntas, ya faltarían entonces 78 preguntas más porque son 128 y después en un próximo video pues vamos a seguir. Así que no te olvides suscribirte al canal. Si te gustó este video, compártelo, dale like y no te olvides de dejarme tu comentario ahí y tu correo electrónico si quieres participar en el webinar que voy a estar impartiendo de manera gratuita. Así que no te lo pierdas y tampoco te pierdas el otro video donde voy a hacer las demás preguntas. Hasta la próxima.